Mi jefe me acusó falsamente, pero lo que presenté en la junta lo hizo callar. El día comenzó como cualquier otro. Estaba tomando mi café habitual, revisando los correos electrónicos y preparando mi mente para el trabajo que me esperaba. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana, algo inesperado sucedió. Mi jefe, el señor Martínez, me llamó a su oficina. Al principio, no me preocupé. El señor Martínez solía ser una persona de trato directo, pero rara vez tomaba decisiones impulsivas. Siempre fue muy profesional. Sin embargo, en el momento en que entré en su oficina, su rostro era diferente, tenso, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Emily, comenzó, mirando fijamente su computadora, tenemos un problema. Mis manos empezaron a sudar, pero traté de mantener la calma. ¿Qué tipo de problema, Sr. Martínez? Parece que hubo un error grave en el último informe que entregaste, y no es cualquier error. Las cifras están equivocadas. Has manipulado los datos. Mi corazón se detuvo por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Manipular los datos. Era algo completamente fuera de lugar para mí. Siempre había sido extremadamente cuidadosa con mis informes, triple revisándolos para asegurarse de que no hubiera errores. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? No entiendo, señor Martínez. Respondí con voz temblorosa. Siempre reviso mi trabajo. No hay forma de que haya cometido ese error. El señor Martínez me miró fijamente, sin mostrar ninguna emoción. Entonces, ¿cómo explicas los números que tenemos aquí? Están claramente alterados. Miró la pantalla de su computadora y luego me la giró para que pudiera ver los informes que había preparado. Mis ojos se agrandaron cuando vi los números. Eran diferentes a los que había enviado. Algo no estaba bien. ¿Alguien había alterado mis datos después de que los entregué? Yo no sé cómo esto pudo haber sucedido, balbuceé, tratando de encontrar una respuesta. Juro que no he tocado nada. El señor Martínez suspiró. Tienes hasta el final de la semana para explicar esto. Si no puedes, tendremos que tomar medidas. Salí de su oficina con la mente en un torbellino. ¿Cómo había llegado a este punto? Nunca había imaginado que algo así podría sucederme. No solo me acusaban de un error, sino de algo mucho más grave, manipulación intencionada de datos. ¿Quién querría hacerme algo así? ¿Y por qué? A medida que caminaba por los pasillos, mi mente comenzó a correr en todas direcciones. Algo no encajaba. ¿Era realmente un error de mi parte? ¿O alguien estaba tratando de hundirme? Sabía que tenía que averiguarlo. Y rápido. Pasaron las siguientes horas como un borrón. Trataba de concentrarme en mi trabajo, pero mi mente seguía regresando a la acusación que había hecho el señor Martínez. Manipular datos. Esa idea no podía irse de mi cabeza. ¿Cómo podría alguien pensar que haría algo tan arriesgado? Decidí que no podía dejar que esto me afectara sin luchar. Necesitaba respuestas. Sabía que la única forma de limpiar mi nombre era demostrar que no había hecho nada mal, así que comencé a investigar. Lo primero que hice fue revisar el informe original que había entregado. Cada cifra, cada cálculo, todo parecía correcto. No podía encontrar ningún error, nada que pudiera haber causado ese tipo de acusación. Mientras lo revisaba, sentí que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, pero mi oficina estaba vacía. Aún así, esa sensación no me dejó. Me concentré nuevamente en el informe. Decidí que lo mejor sería compararlo con las copias que tenía en mi computadora. Quizás había algo que había pasado desapercibido. Me aseguré de que todo estuviera alineado, pero lo que descubrí me dejó aún más desconcertada. Las cifras en mi computadora coincidían exactamente con las del informe original, pero cuando revisé las versiones impresas el señor Martínez me había mostrado, vi que algo no cuadraba. Las copias que él tenía estaban claramente manipuladas. No podía ser un error mío. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién había tenido acceso a mis archivos? ¿Cómo habían alterado los informes sin que yo lo supiera? Tenía muchas preguntas, pero las respuestas parecían estar fuera de mi alcance. Necesitaba encontrar a la persona responsable, pero ¿cómo lo haría sin que nadie pensara que estaba inventando excusas? Decidí hablar con algunos compañeros. Quizás alguien había notado algo extraño. Me dirigí a la oficina de Sarah, una colega en la que confiaba mucho. Ella siempre ha sido mi apoyo en momentos difíciles. Sarah, ¿puedo hablar contigo? Pregunté, entrando en su oficina. Claro, ¿qué pasa?
respondió, levantando la mirada de su computadora. Le expliqué la situación, mostrando las diferencias entre los informes originales y las copias alteradas. Su expresión cambió de inmediato. «Esto no tiene sentido. ¿Alguien está tratando de ponerte en problemas?», preguntó, claramente sorprendida. «No lo sé», respondí, «pero necesito averiguarlo. No puedo dejar que esto se quede así». Sarah asintió, pensativa. «Si quieres, puedo ayudarte a investigar. Creo que necesitamos ver quién más tenía acceso a los documentos». Asentí con gratitud. No podía hacerlo sola. Estaba segura de que alguien estaba detrás de todo esto, y no podía esperar más para descubrir quién. Con Sarah a mi lado, me sentí más tranquila. Sabía que juntos podríamos averiguar la verdad. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina, decidida a no perder ni un minuto. Mientras todos los demás se concentraban en sus tareas diarias, Sarah y yo comenzamos a investigar. La primera parte de la investigación fue simple. Revisamos los registros de acceso a los archivos. Había una lista detallada de quién había abierto y modificado cada archivo. Si alguien había alterado mis informes, su nombre debería aparecer allí. Pero cuando abrí el registro de accesos, noté algo extraño. Aunque mi informe original había sido editado, no había ningún registro de quién lo había hecho. Las modificaciones parecían haberse realizado en un periodo en el que yo estaba fuera de la oficina, pero no había ninguna entrada que lo confirmara, como si alguien hubiera tenido acceso sin dejar rastro. «Esto no tiene sentido», murmuré, sintiéndome cada vez más incómoda. «¿Cómo es posible que no haya ningún registro?». Sarah frunció el ceño mientras miraba la pantalla. «Es raro. Alguien parece estar cubriéndose muy bien». No era un error común. Había algo más detrás de todo esto, algo que no podíamos ver. Decidimos revisar más a fondo los correos electrónicos, en busca de alguna pista. Fue entonces cuando encontramos algo que nos dejó perplejas. Un correo enviado a mi jefe el día antes de la reunión, de un remitente desconocido. El asunto solo decía: «Revisar informe de Emily. Posible error». El correo estaba lleno de detalles específicos sobre los supuestos errores en mis informes. Lo que era aún más extraño era que no había ninguna firma o nombre en el correo, solo unas pocas líneas, pero cada palabra me hacía sentir incómoda. «Este correo no lo envié yo, y no me acuerdo de haberlo recibido», dije, mostrando el correo a Sarah. «Eso es raro», respondió. «Alguien estaba preparando el terreno antes de la reunión». De repente, todo comenzó a encajar. Alguien había intentado hacer que pareciera que yo había cometido un error, pero estaba claro que había algo más en juego. Esto no era solo un error o un malentendido. Alguien estaba saboteando mi trabajo y probablemente tratando de arruinar mi reputación. «Tenemos que averiguar quién está detrás de esto», dije, sintiendo la determinación crecer dentro de mí. Sarah asintió. «Sí, pero tenemos que ser cuidadosas. Esto podría ser más grande de lo que pensamos». Decidimos que lo siguiente sería hablar con las personas que tuvieron acceso al informe antes de que se entregara. No íbamos a dejar que esta historia se quedara sin resolver. Sarah y yo sabíamos que necesitábamos hablar con las personas que habían tenido acceso al informe antes de que lo entregara a mi jefe. No podíamos confiar solo en los registros digitales. Necesitábamos obtener información de primera mano. El primer paso era hablar con Tomás, el asistente de mi jefe, quien había sido el encargado de la entrega de los informes. Tomás siempre había sido confiable, pero algo en su actitud ese día me hizo sentir que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Me acerqué a su escritorio y traté de mantener la calma. «Tomás, ¿tienes un minuto?», le pregunté, intentando sonar casual. «Claro, Emily. ¿En qué puedo ayudarte?», respondió, mirando su pantalla. «Quería preguntarte algo sobre el informe que entregué la semana pasada. ¿Recuerdas si alguien más tuvo acceso a él antes de que lo entregara a la reunión?», le pregunté, observando su reacción con atención. Tomás frunció el ceño por un momento, como si estuviera pensando cuidadosamente en su respuesta. «No recuerdo que nadie más lo haya visto, pero puedo revisar mis correos para ver si alguien lo solicitó». Aunque parecía estar siendo honesto, algo en su respuesta me hizo dudar.
Si no había nadie más involucrado, ¿por qué entonces había habido modificaciones en el archivo que no podían ser rastreadas? ¿Y por qué no había mencionado ninguna otra persona que pudiera haber tenido acceso? Sí, por favor, revisa tus correos. Necesito estar completamente segura de que nadie más tuvo acceso antes de la reunión, insistí. Tomás asintió y comenzó a revisar sus correos electrónicos. Mientras lo hacía, me quedé pensativa. Sabía que Tomás no tenía motivos para mentir, pero algo me decía que no me estaba diciendo toda la verdad. A los pocos minutos, Tomás levantó la vista de su pantalla. No encontré nada relevante. Ningún correo me pidió acceso al informe, dijo, como si estuviera aliviado por haber completado la tarea. Gracias, Tomás, respondí, sin mostrar demasiada emoción. Te aprecio. Después de hablar con Tomás, Sara y yo decidimos que necesitábamos hablar con más personas que tuvieran acceso a esos documentos. Nos dirigimos a la sala de juntas para hablar con algunos de los miembros del equipo que podrían haber intervenido en la creación del informe. Al principio, la conversación parecía tranquila, pero pronto comenzó a tomar un giro inesperado. Después de hablar con Tomás, Sara y yo decidimos hablar con algunos miembros del equipo que habían trabajado en el informe, con la esperanza de encontrar algo que pudiera darnos una pista más clara. Nos dirigimos al departamento de análisis, donde pude encontrar a Luis, uno de los miembros clave del equipo. Él había ayudado a recolectar algunos de los datos y la información para el informe final. Luis, ¿puedo hablar contigo un momento? Le pregunté cuando lo vi en su escritorio, completamente concentrado en su computadora. Claro, Emily. ¿Qué pasa? Respondió, sonriendo. Decidí no andar con rodeos. Necesito saber si alguien más tuvo acceso a los archivos del informe que entregué a la reunión. Hay algo extraño en todo esto, y gustaría que me ayudaras a entenderlo. Luis se quedó en silencio por un momento, claramente pensando en su respuesta. Sabía que algo no estaba bien, pero no estaba seguro de cómo abordarlo. Bueno, la verdad es que no estoy seguro de haber visto a nadie más que a ti trabajando en los documentos, pero hace un par de días, alguien vino a pedir un acceso a los archivos en la sala de datos. No vi su rostro, pero escuché que pedía que se revisaran algunas cifras. Fue extraño, porque nunca había visto a esa persona antes. Mi corazón dio un vuelco al escuchar eso. Alguien había solicitado acceso a los archivos sin mi conocimiento, y ahora sabía que no podía confiar en que todo estaba bajo control. ¿Puedes recordar algo más sobre esa persona? Le pregunté, casi desesperada por una pista. Luis negó con la cabeza. No mucho. No era alguien del equipo ni de nuestro departamento. Solo escuché su voz. No era familiar. Esa respuesta me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué quería esa persona con los informes? Y, lo más importante, ¿cómo había logrado manipular los documentos sin que nadie lo notara? Agradecí a Luis por su ayuda y me dirigí con Sara a la sala de juntas. Mientras caminábamos, pensaba en lo que acababa de escuchar. ¿Alguien ajeno al equipo estaba involucrado en este sabotaje? ¿O quizás había algo aún más grande ocurriendo detrás de todo esto? Necesitábamos investigar más a fondo. Decidimos que el siguiente paso sería revisar las cámaras de seguridad. Si alguien extraño había estado en la sala de datos, deberíamos ser capaces de verlo. Después de la conversación con Luis, la tensión en el aire se hacía cada vez más palpable. Ahora teníamos una pista que nos decía que alguien ajeno al equipo había solicitado acceso a los archivos. No podíamos permitirnos que esto pasara desapercibido. Decidimos que lo siguiente sería revisar las cámaras de seguridad para ver si podíamos identificar a esta persona misteriosa. Sara y yo nos dirigimos al área de seguridad, un lugar que rara vez visitamos. Era un pasillo oscuro y algo frío, lleno de monitores y cámaras en cada rincón. El técnico de seguridad, Javier, estaba sentado frente a varias pantallas. Cuando entramos, nos miró con curiosidad. «Hola, Emily. ¿Sara? ¿Cómo puedo ayudarles?», preguntó, ajustándose las gafas. «Necesitamos revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de los últimos días», dije con firmeza. «Hay algo raro con el acceso a los archivos, y creemos que alguien ajeno al equipo podría estar involucrado». Javier asintió sin hacer preguntas. Estaba acostumbrado a manejar solicitudes como esta. «Claro, denme un momento».
dijo mientras comenzaba a buscar las grabaciones en las pantallas. Pasaron varios minutos antes de que dijera algo. Aquí está, es del día que mencionaron, dijo mientras señalaba un punto específico en la pantalla. Las imágenes mostraban a una persona entrando en la sala de datos. Estaba vestida con ropa formal, pero el rostro estaba parcialmente cubierto, lo que dificulta su identificación. Lo más extraño era que, en ningún momento, parecía estar acompañada por nadie más del equipo. No había señales de que fuera un miembro de la empresa. ¿Puedes hacer un acercamiento?, le pedí a Javier, con la esperanza de obtener más detalles. Javier presionó algunos botones y la imagen se amplió. La persona se detuvo frente a la computadora. Luego comenzó a revisar los archivos. Aunque no podíamos ver su rostro, había algo inquietante en la manera en que se movía, como si estuviera buscando algo específico. «Es raro», murmuré. «Parece que sabe exactamente lo que está buscando». Javier hizo una pausa, claramente sorprendido por la escena. «Eso no es normal. No he visto nunca a esa persona antes». Al ver las imágenes, Sara y yo nos miramos en silencio. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué quería con los informes? Necesitábamos respuestas, y de inmediato. No podíamos seguir perdiendo tiempo. «Javier, ¿puedes guardar estas grabaciones y seguir investigando?», le pedí. «Necesitamos saber más sobre esta persona». «Lo haré», respondió, tomando nota. Con una sensación de urgencia, nos dirigimos de nuevo a la oficina, decididas a encontrar más pistas. Estábamos cerca de la verdad, pero aún faltaba mucho por descubrir. Al salir de la sala de seguridad, la tensión era casi insoportable. Cada paso que dábamos nos acercaba más a descubrir la verdad, pero a su vez, la incertidumbre de quién estaba detrás de todo esto se hacía más grande. Necesitábamos desesperadamente identificar a la persona que había accedido a los archivos sin autorización, y más aún, entender qué pretendía. «¿Y ahora qué?», preguntó Sara mientras caminábamos hacia la oficina. «Ya sabemos que alguien más estuvo en la sala de datos, pero no sabemos quién es ni qué quiere, y eso nos deja con más preguntas», suspiré, tratando de mantener la calma. «Lo sé, pero ahora tenemos que encontrar cualquier pista adicional que podamos. Algo no cuadra aquí. No es solo un sabotaje cualquiera. Esto está cuidadosamente planeado». En ese momento, una idea pasó por mi mente. Recordé algo que Tomás había mencionado en nuestra conversación inicial, la solicitud de acceso a los archivos. Aunque no había dado demasiados detalles, parecía que había algo más detrás de esa solicitud. ¿Podría estar relacionado con la persona que vimos en las grabaciones de seguridad? Había algo que no encajaba en la historia de Tomás, algo que no habíamos considerado antes. «Sara, tengo una idea», dije, mirando a mi compañera. «Voy a hablar con Tomás nuevamente. Necesito saber más sobre esa solicitud de acceso. Hay algo que no me cuadra». Sara asintió. «De acuerdo, pero ten cuidado. Tomás podría estar más involucrado en esto de lo que parece». Lo sabía. Tomás había sido demasiado rápido en su respuesta, demasiado dispuesto a asegurarse de que no había nadie más involucrado. Algo en su actitud me decía que podía estar ocultando algo, así que decidí que era hora de presionar un poco más. Volvimos a la oficina de Tomás. Esta vez no iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. «Tomás», comencé a entrar sin preámbulos. «Necesito que me expliques algo más. Dijiste que nadie más había tenido acceso a los archivos, pero ahora tenemos grabaciones de seguridad que demuestran lo contrario. ¿Qué sabes sobre la persona que estuvo en la sala de datos?» Tomás se tensó visiblemente. No era un actor brillante, y su incomodidad era evidente. «Emily, yo no sé de qué estás hablando», tartamudeó. «Tomás, sé que estás ocultando algo. Necesito que seas honesto conmigo», insistí, mirando fijamente sus ojos. Finalmente, después de unos largos segundos de silencio, Tomás suspiró. «Está bien. Hay algo que no te dije. Esa persona, la persona en la grabación, era alguien que trabaja con nosotros, pero no puedo decirte quién. No está directamente en el equipo, pero tiene acceso a varios documentos». Esa revelación me dejó completamente atónita. ¿Un miembro del equipo? ¿Y por qué ocultarlo? La revelación de Tomás nos dejó en shock, pero al mismo tiempo me dio una nueva dirección en la que enfocarse.
Al principio, la idea de que alguien ajeno al equipo estuviera involucrado parecía ser la explicación más probable, pero ahora, el hecho de que Tomás admitiera que la persona en la grabación era un miembro de la empresa me hacía pensar que había algo más profundo en juego. ¿Por qué ocultar su identidad? ¿Y por qué no habíamos notado que alguien dentro de la organización estuviera metido en este sabotaje? No entiendo, dije, tratando de procesar la información. ¿Por qué no puedes decirme quién es esta persona? Tomás bajó la cabeza, claramente incómodo. Es complicado, Emily. Esa persona tiene un nivel de acceso que muchos en la empresa desconocen. No está directamente en el equipo, pero tiene acceso a varios documentos que le permiten revisar todo tipo de archivos. Esa nueva información abrió aún más preguntas. ¿Cómo podía una persona ajena al equipo tener acceso a tanto? ¿Y cómo había logrado hacer todo esto sin que nadie lo notara? Algo no cuadraba y estaba decidida a descubrir qué era. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, insistí. ¿Por qué ocultar este detalle? Tomás me miró con una expresión de arrepentimiento. Pensé que no era relevante. Pensé que lo que había pasado no tenía nada que ver con ellos. Pero ahora veo que todo está conectado. No puedo seguir ocultando cosas. Necesito que lo entiendas. Decidí no presionarlo más. Era claro que había algo mucho más grande detrás de todo esto. Algo que Tomás aún no estaba dispuesto a revelar por completo. La persona que había accedido a los archivos de forma ilegal estaba mucho más cerca de lo que pensábamos. ¿Y qué papel jugaba Tomás en todo esto? Voy a investigar más a fondo, le dije a Tomás, mientras me levantaba de la silla. Esto no termina aquí. Necesito encontrar respuestas. Mientras salía de su oficina, una sensación de determinación se apoderó de mí. Había estado dando vueltas en círculos, pero ahora sabía que había algo mucho más siniestro ocurriendo en la empresa. Alguien dentro de nuestra organización estaba saboteando el trabajo, y mi objetivo era descubrir quién era antes de que fuera demasiado tarde. Sarah y yo nos reunimos nuevamente para revisar todo lo que sabíamos hasta ahora. Lo que más me preocupaba era el nivel de acceso que esta persona tenía. Si alguien estaba saboteando desde dentro, probablemente tenía información sobre el flujo de trabajo y las actividades diarias de todos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Sarah, mirando con preocupación los papeles y las grabaciones que teníamos. Vamos a investigar más a fondo, respondí con decisión. Si queremos atraparlo, necesitamos seguir las pistas. No podemos detenernos ahora. La noche cayó rápidamente mientras continuamos con nuestra investigación. No podíamos permitirnos perder tiempo. Cada minuto que pasaba nos acercaba más a la verdad, pero también nos dejaba más expuestos. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y lo más importante, ¿por qué lo hacían? Con los ojos cansados, pero llenos de determinación, Sarah y yo revisamos nuevamente las grabaciones y los documentos. Cada pequeño detalle parecía llevarnos a un callejón sin salida. Sin embargo, había algo que seguía rondando mi mente. Tomás había mencionado que la persona con acceso a los archivos no estaba directamente en el equipo. ¿Qué quería decir con eso exactamente? De repente, una idea me atravesó. Había una persona en la empresa que siempre había llamado mi atención, pero nunca la había considerado seriamente. Gerardo. El hombre de mantenimiento. Aunque Gerardo no era parte del equipo de trabajo, su acceso a las instalaciones era prácticamente ilimitado. Podía ir y venir a su antojo, y nadie se cuestionaba si necesitaba acceder a ciertas áreas. Mi intuición me decía que había algo más en Gerardo de lo que mostraba a simple vista. «Sarah», le dije en voz baja, «creo que sé quién está detrás de todo esto». Ella me miró confundida. «¿Quién?» «Gerardo», respondí mientras mi mente comenzaba a encajar las piezas del rompecabezas. Él no está en el equipo principal, pero tiene acceso a todos los archivos. Además, siempre ha estado presente cuando algo importante está en juego. Es la pieza que encaja. Sarah no parecía completamente convencida, pero al menos estaba dispuesta a investigar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No tenemos tiempo que perder, respondí con firmeza. Vamos a hablar con él.
Nos dirigimos hacia el área de mantenimiento, un lugar que siempre había sido accesible pero que rara vez se tomaba en cuenta. Mientras caminábamos, mi mente no dejaba de pensar en las posibles razones por las que Gerardo podría estar involucrado en el sabotaje. ¿Estaba trabajando solo o había alguien más detrás de sus acciones? Al llegar a la sala de mantenimiento, Gerardo estaba allí, con una expresión que parecía demasiado tranquila para lo que estaba en juego. Sabía que esta conversación podría cambiar todo, pero también me sentía preparada. «Gerardo, necesitamos hablar», comencé, con una mirada que no dejaba lugar a evasivas. Gerardo levantó la vista, sin perder la compostura. «Claro, Emily. ¿De qué se trata? Necesitamos saber qué sabes sobre los accesos a los archivos. ¿Por qué no nos has mencionado nada hasta ahora?» Gerardo sonrió, pero era una sonrisa vacía, como si supiera exactamente a qué nos referíamos. «Porque no era necesario», respondió con calma. «Pero ahora sí lo es, ¿verdad?» La respuesta de Gerardo me dejó sin palabras. Había algo en su tono, en su actitud, que no me convencía. No era una persona fácil de leer, pero ahora estaba claro que no estaba dispuesto a dar respuestas fácilmente. No había duda de que estaba involucrado en todo esto, pero ¿cómo lograr que hablara? «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté, tratando de mantener la calma. La última cosa que necesitaba era mostrar vulnerabilidad en este momento. Gerardo hizo una pausa antes de responder. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si estuviera evaluando qué decir. «Las cosas no siempre son lo que parecen, Emily. A veces, las personas que están demasiado cerca de los problemas son las que no pueden ver la solución». No entendía sus palabras, pero sabía que estaba jugando un juego. Una parte de mí quería presionarlo más, pero otra parte me decía que debía ser más inteligente, más estratégico. «Si realmente no tienes nada que ocultar, ¿por qué todo esto está sucediendo, Gerardo?», pregunté, sin perder de vista sus reacciones. «Porque el problema nunca estuvo en los archivos ni en los datos», respondió. «El problema está en la gente. Algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren, y otros, como tú, no lo ven hasta que ya es demasiado tarde». Su respuesta solo me confundió más, pero al mismo tiempo, algo en su actitud me hizo pensar que no estaba solo en esto. Podría ser parte de un plan más grande, una conspiración que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Sin embargo, si realmente estaba involucrado en el sabotaje, tenía que saber más. «¿Qué estás tratando de decirme?», le pregunté, observando atentamente sus palabras. Gerardo se encogió de hombros, como si todo estuviera fuera de su control. «Solo que a veces la verdad es mucho más compleja de lo que parece, y si me preguntas por qué hice lo que hice, la respuesta es simple. Fue el único modo de sobrevivir. Estaba empezando a entender lo que estaba pasando. No era solo un sabotaje por el sabotaje. Había algo mucho más personal detrás de las acciones de Gerardo. Pero, ¿qué estaba dispuesto a hacer para descubrir la verdad? «No te vayas», le dije, mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. «Esto no termina aquí». Gerardo me miró. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. «¿Lo crees?». De repente, algo en su actitud me hizo pensar que realmente tenía control sobre la situación. Algo más grande se estaba desarrollando, algo que iba más allá de lo que podía imaginar. El silencio en la habitación era insoportable. Estaba claro que Gerardo no estaba dispuesto a darnos ninguna información útil, pero algo en su actitud me decía que había más de lo que estaba dispuesto a revelar. Me sentía atrapada en un laberinto de mentiras y medias verdades, y sabía que si quería llegar al fondo de todo esto, tendría que ser más astuta. «Gerardo», comencé, tratando de mantener la calma, «sabes algo más, y si no lo dices, las consecuencias van a ser mucho peores para ti». Su rostro se endureció un poco, pero seguía tan tranquilo como siempre. «¿Y qué piensas hacer? ¿Me vas a amenazar? Eso no va a funcionar conmigo, Emily». Suspiré, frustrada. No era fácil lidiar con alguien como él, pero entonces algo cambió. Un pequeño gesto, un tic en su ojo, me hizo darme cuenta de que había tocado un nervio. «Es la empresa, ¿verdad?», dije, mirando directamente a sus ojos. «¿Qué estás tratando de proteger?».
Gerardo vaciló por un momento. Podía ver cómo luchaba con la idea de seguir guardando secretos, pero lo que no sabía era que ya había lanzado un vistazo detrás de la fachada que tanto había cuidado. «Lo que estás haciendo no te va a llevar a ningún lado, Emily», dijo con voz más baja. «Te estás metiendo con algo más grande de lo que imaginas». Esa frase quedó flotando en el aire, y por un momento sentí como si toda la verdad estuviera al alcance de mi mano, pero no tenía todas las piezas. Necesitaba saber más, mucho más, si quería descubrir realmente qué estaba pasando. «¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué sabotear la empresa?», le pregunté, sin poder contener la ira que comenzaba a subir por mi garganta. Gerardo se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, miró hacia abajo y luego levantó la vista. «Hay cosas que ni siquiera tú podrías entender. La empresa no es lo que parece, y las personas que crees que son tus amigos no lo son». Mis sospechas se confirmaron. Estaba claro que había una red de intrigas mucho más profunda de lo que imaginaba. Gerardo no era el único culpable. Había más personas involucradas, y todas estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para mantener sus secretos ocultos. «Lo sé», respondí finalmente, con una mezcla de desesperación y determinación. «Pero voy a descubrir toda la verdad, incluso si tengo que hacerlo sola». Gerardo soltó una pequeña risa, pero no dijo nada más. Estaba claro que ya había dicho todo lo que iba a decir, pero algo en su actitud me decía que la última pieza del rompecabezas aún estaba por llegar. El día siguiente estuvo marcado por una tensión palpable. Sabía que Gerardo había soltado un par de pistas, pero aún me quedaban muchas preguntas sin respuesta. Mientras me dirigía hacia la sala de reuniones, mi mente daba vueltas a todo lo que había descubierto hasta ahora. ¿Cuánto de lo que sabía era cierto? ¿Quién más estaba involucrado en este plan? Me senté en la sala de conferencias, revisando nuevamente los informes de la reunión. Estaba decidida a no perderme ningún detalle. No podía permitirme cometer errores, no cuando las apuestas eran tan altas. De repente, la puerta se abrió y Gerardo entró, con su aire de siempre, seguro, confiado y con una sonrisa que, en este punto, me resultaba completamente falsa. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en su mirada me hizo sentir incómoda. Sabía que él estaba cerca de descubrir algo importante. «¿Lista para la reunión?», me preguntó con tono casual, pero pude ver que su voz estaba ligeramente tensa. «Siempre estoy lista», respondí, intentando mantener la calma. La última cosa que quería era que Gerardo pensara que había logrado desconcertar. La reunión comenzó, y todos parecían concentrados en los puntos que se discutían, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que Gerardo había dicho el día anterior. Las palabras «la empresa no es lo que parece» resonaban en mi mente, como un eco. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué secretos oscuros había detrás de todo esto? Fue entonces cuando, durante una pausa en la reunión, uno de los otros directores me miró con un aire de complicidad. Su nombre era Javier, y aunque siempre había sido amable conmigo, algo en su expresión me hizo pensar que no todo era lo que parecía. «Emily», dijo en voz baja mientras los demás discutían, «sé que estás en algo, y si quieres la verdad, probablemente sea mejor que hables conmigo después de la reunión». Mis sentidos se agudizaron al instante. ¿Javier también sabía algo? No había duda de que la verdad estaba saliendo a la superficie, pero ¿quién estaba dispuesto a revelar? ¿Y a qué precio? La reunión continuó, pero mi mente ya no estaba en los informes o en los números. Todo lo que podía pensar era en la conversación que tendría con Javier después. Sabía que estaba a punto de dar un paso más cerca de la verdad, pero no tenía ni idea de cuán peligrosa sería esa verdad. La reunión terminó, y todos los empleados comenzaron a levantarse y a abandonar la sala. Pero yo no podía moverme. Javier se acercó a mí lentamente, su mirada vigilante, como si estuviera esperando que dijera algo primero. «Emily», susurró, «tienes que escucharme. Lo que estás investigando no es lo que parece. Hay mucho más en juego aquí de lo que te han dicho». Sentí que mi corazón latía más rápido. ¿Estaba esto tomando un giro más oscuro de lo que había imaginado? No sabía si confiar en Javier, pero había algo en su tono, en su urgencia, que me decía que debía escucharle. «¿Qué sabes, Javier?», le pregunté,
manteniendo la voz tranquila, aunque por dentro me sentía un torbellino de emociones. ¿Por qué todos están actuando como si estuviera buscando problemas? Dime lo que sabes. Javier miró alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírnos, y luego se inclinó hacia mí. No es solo Gerardo, dijo con voz grave. Hay más personas involucradas en esto. Todos están trabajando para hacer caer a la empresa, y no es un accidente. No es un error de sistema. Esto es un sabotaje cuidadosamente planeado. Mis ojos se abrieron con sorpresa. No estaba preparada para escuchar eso. Todo lo que pensaba que sabía sobre la situación, sobre el caos en la empresa, ahora parecía más complicado y peligroso. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Por qué me lo dices a mí?, le pregunté, mi voz temblando de incredulidad. Porque no quiero que pagues el precio de algo que no has causado, respondió Javier, su voz casi un susurro. La gente que está detrás de esto no tiene escrúpulos. Están manipulando a todos los que están cerca, incluidos a ti y a Gerardo. Pero hay algo más, algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. ¿Qué es?, le instó, acercándome un poco más, sin poder apartar la mirada de sus ojos. ¿Qué estaba intentando decirme? El CEO, dijo finalmente, como si le costara confesarlo. Él está involucrado en todo esto. Ha estado planeando la caída de la empresa desde dentro, y nadie lo sabe. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de decir. El CEO, el hombre que dirigía todo. Era difícil de creer, pero no podía ignorar la seriedad con la que Javier me lo estaba diciendo. Sabía que algo muy grande estaba sucediendo, algo que podría cambiarlo todo. Pero, ¿cómo podía probarlo? ¿Tienes pruebas?, le pregunté, con la esperanza de que tuviera algo concreto. Javier sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Esto, dijo mientras me lo entregaba, tiene grabaciones que pueden confirmar todo lo que te acabo de decir. Solo escucha con cuidado. Pero ten cuidado, Emily. No te hagas ilusiones de que esto será fácil. Tomé el dispositivo con cautela. Mi mente estaba a punto de explotar con todas las nuevas revelaciones. Sabía que el camino hacia la verdad no sería sencillo, pero ahora sentía que tenía las piezas clave para desvelar todo. Con el dispositivo en mi mano, sentí una mezcla de alivio y miedo. Si lo que decía Javier era cierto, tenía en mi poder la clave para exponer la verdad. Sin embargo, sabía que cualquier movimiento en falso podría ponerme en peligro, tanto a mí como a las personas que dependían de la empresa. Esa noche, encerrada en mi oficina, decidí escuchar las grabaciones. Mi corazón latía con fuerza mientras conectaba el dispositivo a mi ordenador y ajustaba el volumen. La primera grabación comenzó con una conversación entre dos voces que reconocí al instante, el CEO, Don Salvador, y Gerardo. «Todo está en marcha, Gerardo», decía la voz del CEO con una calma escalofriante. «Pronto, las acciones caerán, y podremos adquirir la empresa a un precio ridículo. Los accionistas no tendrán otra opción que vender». «¿Y Emily?», preguntó Gerardo con cierta duda en su tono. «Ella es más lista de lo que pensábamos. Ha estado revisando cada detalle. Puede que se dé cuenta antes de que sea demasiado tarde». «Déjamelo a mí», respondió don Salvador con una risa fría. «Una acusación aquí, un error allí. La gente siempre prefiere culpar al eslabón más débil. Nadie escuchará a una empleada cuando todos piensen que es incompetente». Sentí que la sangre se me helaba al escuchar esas palabras. Todo lo que había sospechado era cierto, pero la magnitud del plan era mucho más grande de lo que imaginaba. No solo estaba en juego mi reputación, sino el futuro de la empresa y el sustento de cientos de empleados. La segunda grabación era aún más perturbadora. Detalla cómo don Salvador había manipulado las finanzas de la empresa para provocar una caída aparente, ocultando el dinero en cuentas offshore, mientras hacía parecer que la empresa estaba en números rojos. Cerré el archivo y me quedé mirando la pantalla en silencio. Tenía las pruebas. Todo lo que necesitaba para demostrar mi inocencia y desenmascarar a los verdaderos culpables estaba en mis manos. Pero sabía que actuar precipitadamente podría ser desastroso. Esa noche apenas dormí. Cada plan que trazaba en mi mente parecía arriesgado, pero no tenía opción. Al día siguiente, durante la reunión general, presentaría las grabaciones. Era mi única oportunidad de revelar la verdad antes de que ellos lograran destruirlo todo.
El amanecer llegó más rápido de lo esperado, y con él, la determinación de enfrentar lo que fuera necesario. El día de la reunión general llegó, y sentí una mezcla de nervios y determinación. Entré en la sala con el dispositivo en mi bolso, mis manos temblando ligeramente mientras saludaba a algunos compañeros. La tensión en el aire era palpable, como si todos supieran que algo importante estaba por suceder. Gerardo, con su mirada fría y confiada, estaba sentado junto al CEO, Don Salvador, quien parecía tan tranquilo como siempre. Era difícil creer que detrás de esa fachada impecable se escondía un hombre dispuesto a destruir todo por ambición. Cuando llegó mi turno de hablar, tomé una respiración profunda y me levanté. «Gracias por darme este espacio», comencé, mirando a todos en la sala. «Hoy quiero abordar las acusaciones en mi contra y, más importante aún, revelar la verdad detrás de lo que está sucediendo en nuestra empresa». Pude ver a Gerardo tensarse en su asiento. Don Salvador mantuvo una expresión neutral, pero sus ojos se entrecierran levemente, como si tratara de medir mis intenciones. Saqué el dispositivo y conecté el audio al sistema de la sala. Lo que están a punto de escuchar puede ser difícil de creer, pero es la prueba de que las recientes irregularidades financieras no son un accidente, ni resultado de incompetencia, sino de un sabotaje planeado. Presioné play, y las voces del CEO y Gerardo llenaron la sala. La conversación que había escuchado la noche anterior se reprodujo con claridad, exponiendo su plan para hundir la empresa y culparme a mí en el proceso. Cada palabra resonaba como un martillo, rompiendo cualquier duda que pudiera quedar. La sala quedó en completo silencio cuando el audio terminó. Las caras de mis colegas pasaron de la incredulidad al enfado. Algunos comenzaron a murmurar, mientras otros miraban a Don Salvador y a Gerardo con ojos llenos de desprecio. «¿Qué tienen que decir al respecto?», pregunté, dirigiéndome directamente a ellos. Gerardo intentó balbucear una excusa, pero Don Salvador lo interrumpió. «Esto es un malentendido», dijo, tratando de recuperar el control, pero su voz carecía de la confianza que solía tener. «No es un malentendido», respondí firmemente. «Es un crimen, y ya he enviado estas pruebas a los accionistas y a las autoridades». El CEO palideció, y Gerardo se hundió en su silla, derrotado. Mis compañeros comenzaron a aplaudir, reconociendo mi valentía y determinación. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar libremente. Esa tarde, Don Salvador y Gerardo fueron destituidos, y la empresa comenzó el arduo camino hacia la recuperación. Aunque el proceso no fue fácil, sabía que habíamos logrado preservar la integridad de la organización. Mientras salía de la oficina ese día, un colega se acercó y me dijo: «Gracias, Emily. No sé qué hubiera pasado si no hubieras tenido el valor de enfrentarte a ellos». Sonreí, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Había recuperado no solo mi reputación, sino también la confianza en mí misma.